Muchas gracias. 9 de la noche, 3 minutos. La Campana con Marcela Cortés y William Loaiza Amador, el programa más visto en el centro norte del departamento del Valle del Cauca. Muchos temas, por supuesto, que tratamos con el abogado más reconocido en esta región central y norte de nuestro departamento dulce, el doctor Moisés Agudelo Ayala. Un tema que se ha anunciado, la nuda propiedad. Doctor Moisés Agudelo Ayala, una feliz noche, muchas gracias por estar en La Campana. Buenas noches, William, y a todo el equipo de Teluro Producciones por este espacio tan maravilloso y rico estar con ustedes otra vez. Bueno, doctor Moisés, antes de hablar de ese tema tan importante de la nuda propiedad, también nos llegan muchos temas, preguntas, como la pregunta que nos están formulando desde el municipio de Rondanillo, en el norte del departamento del Valle del Cauca. La acción de nulidad o traslado de pensiones. Nos están diciendo que en qué momento se puede tratar ese tema aquí en La Campana. Y además, en los programas que usted tiene en la televisión regional y en la radio también de nuestro centro norte del Valle del Cauca, en La Cariñosa y en Radio Tuluá. Aprovechemos de la oportunidad. Qué bueno, muchas gracias. Yo soy especialista en Derecho Laboral y Relaciones Industriales de la Universidad Externado de Colombia. El tema es un tema que es polémico. Es polémico en el sentido de que en Colombia, en principio jurídico, las personas, los afiliados, se pueden trasladar y tienen unos límites para poderlo hacer. Y uno de ellos es que no le falten, que sean faltándole no menos de 10 años. Es decir, que si una persona tiene 9 años ya perdió, no se puede trasladar al régimen de un régimen privado al público o viceversa. Y esto ocurre para hombres y para mujeres. Pero la Corte se ha pronunciado ya y ha establecido el traslado de pensiones aún después de pensionados. Siempre y cuando se logre demostrar que la persona al trasladársele se le hizo una pensión que de haber estado en el régimen público hubiese sido mucho más onerosa, ni siquiera mucho, simplemente más onerosa que en el régimen privado. A manera de ejemplo, Pedro Pérez está afiliado al régimen privado de pensiones, estuvo afiliado al régimen público de pensiones, Colpensiones, y ocurre que después de estar 5 o 10 años, una FP, un fondo privado de pensiones, ofreció trasladarlo, seguramente con mayores expectativas, o seguramente por no explicarle muy bien qué le esperaba a él en el cálculo de la pensión de vejez. Y esta persona accede a trasladarse y ocurre que cuando llega ella a los 57 años o él a los 62 años y cumplen el mínimo de semanas para la pensión de vejez, aunque allá se habla de ahorros, independientemente de esto, se darían estas dos condiciones. Su pensión, por ejemplo, de alguien que se ganaba 2 millones de pesos, podría ser en el régimen público una pensión de 1.800.000 pesos o 1.600.000 pesos, por acercarlo más a la realidad. Pero ocurre que como se habla de ahorros, los ahorros escasamente le dan para una renta vitalicia, por decirlo así, de un mínimo. Yo tengo que demostrarle al juez que esa renta vitalicia no es ni siquiera comparable con una pensión que seguramente hubiese sido mayor si hubiese estado en el régimen público de pensiones. Doctor Moisés Agudelo, pero para cumplir ese trámite se debe tener determinadas semanas, determinada edad. Digamos lo que para tener el derecho a la pensión de vejez se requiere tener un mínimo de semanas o un mínimo de ahorro. Pero generalmente, como los cotizantes en Colombia son personas, el mayor número de población colombiana afiliada a los fondos de pensiones son personas que están por debajo de la clase media, es decir, personas que ganan por debajo de 4 salarios mínimos. Ese tipo de personas nunca va a tener una pensión mayúscula, pues. Entonces, hablemoslo en términos normales. 1.300 semanas hombres y mujeres, 57 años de edad mujeres, 62 los hombres, pero para poderse trasladar, lo que la ley dice es que si le faltan menos de 10 años no se puede trasladar. Esto es, en otras palabras, si a una persona le faltan 5 años para poderse pensionar, esa persona en principio, en rigidez, en praxis jurídica, no podría trasladarse. Pero en términos constitucionales, como el derecho se ha constitucionalizado su aplicación, podríamos apelar
a una nueva figura que surge dentro de este derecho contemporáneo y comparado, y además de aquello del beneficio de que los derechos son progresivos, no regresividad, y además la interpretación que hace la Corte frente a la parte débil, que en este caso es el afiliado o el cotizante. Entonces, lo que se hace es por vía de interpretación constitucional, hay lugar, hay un espacio, hay un camino que permite a nosotros rescatar a la persona que está en un régimen privado, así le falten 5 años, trasladarlo. La ley dice que no, pero la Corte ha manifestado que sí, y hay sendas jurisprudencias de nuestros juzgados ordinarios, de nuestro distrito judicial, que permite ese traslado. Muchas gracias. Esta noche nos está acompañando el doctor Moisés Agudelo Ayala, reconocido abogado, uno de los abogados más reconocidos en el centro norte del departamento del Valle del Cauca, además catedrático universitario. Este mensaje, ya regresamos. La S, Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá, empresa social del Estado, presta servicios de salud especializados en pediatría, medicina interna, ginecobstetricia, cirugía general, ortopedia y traumatología de mediana y alta complejidad, y unidad de cuidados intensivos adultos a los habitantes de la ciudad de Tuluá y su área de influencia, con atención 24 horas en el servicio de urgencias y de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde en consulta externa. Para mayor información, www.hospitaltomasuribe.gov.co. Queremos cuidarte, que te quedes en casa y que no te falte nada. Por eso, todos los que trabajamos en el agro y en la industria seguimos laborando fuerte, con todos los protocolos de seguridad para que en estos tiempos difíciles tus días sean más dulces, para que tengas defensas más fuertes y estés lleno de energía para seguir afrontando la vida. En Panela El Trébol queremos decirte que juntos vamos a coronar. Por ahora, solo quédate en casa. Panela El Trébol. Ponle mucha panela a tus días. Pues doctor Moisés Agudelo Ayala nos acompaña esta noche en La Campana. Imagínense que están llegando preguntas de todos los lugares de Colombia. Vea, nos están preguntando desde Medellín. Doctor Moisés Agudelo Ayala, muchas gracias por estarnos orientando. ¿Qué ocurre en el caso mío que ya soy pensionado? ¿Puedo hacer el traslado? Sí. Justamente esta es una de las novedades de la última posición que se tiene de las altas cortes, en el sentido de que resultaba en principio difícil que una persona sin ser pensionada se trasladara del fondo privado al público. Entonces la conclusión era que si eso era difícil, mucho más difícil resultaría trasladar a un pensionado que ya se le había reconocido la pensión en un fondo privado a un fondo público. Aún siendo pensionado por un fondo privado de pensiones y calculando, porque fácil es hacerlo, calculando, una persona dice, el ingreso base de cotización mío fue 2 millones de pesos. El ingreso base de liquidación fue, por el número de semanas que llevo, 80%, por decirlo así. Sobre 2 millones de pesos, que fue el ingreso base de liquidación, el ingreso base de cotización, que es el 80%, da 1.600.000 pesos. Ese pensionado dice, eso sería mi pensión de haber estado en un fondo público. Pero como me tocó el fondo privado, mis ahorros escasamente alcanzaron a 170 millones de pesos. Hoy se habla de que se requieren más o menos tener ahorrados 300 millones de pesos para poder acceder a una pensión normalita. Entonces me dice ese pensionado, de haber estado en un público me ganaría 1.600.000, y como me tocó el privado me gano un mínimo 1 millón de pesos tal vez. Entonces le faltan 600.000 pesos. Con base en eso, yo hago los cálculos, pensión privada, pensión pública, el número de semanas cotizadas, la edad de la persona
y me voy a un juzgado laboral y solicito que por favor se anule esa afiliación, ese reconocimiento de esa pensión para que esta persona sea pensionada bajo las ejidas o las reglas pues, del fondo público. Entonces, ahí yo lo que hago es respaldar mi respuesta, decirle a esa persona que sí tiene derecho a pensionarse al traslado del fondo privado al público, aún así se le haya ya reconocido la pensión de vejez. Pero, doctor Moisés Agudelo, también llega una pregunta desde el municipio de La Unión, que si este traslado se puede hacer solamente en una ocasión. Por supuesto, se puede hacer solamente en una ocasión. Si es que es una sola ocasión, la oportunidad de trasladarme del privado al público bajo estas circunstancias en que estamos hablando de solamente una vez. Yo no puedo pasarme al público después de decir que se me va a trasladar al fondo privado. Yo creo que la pregunta apunta es, estando yo activo, cotizante activo, ¿cuántas veces me puedo trasladar? Yo me puedo trasladar varias veces. Lo que debo permanecer es en ese fondo un tiempo. De memoria no puedo decir exactamente cuál es, pero sí la ley establece que cuando yo me afilio del privado al público y me quiero devolver, no es que me devuelva el mes siguiente, exige una permanencia para después nuevamente yo reactivarme y volver nuevamente al fondo público o privado, viceversa, pero hay marcos temporales. Lo otro es que no puedo estar simultáneamente afiliado a la multiafiliación, que así se llama en doctrina. No puedo estar multiafiliado a un fondo privado y a un fondo público. Lo que sí puede pasar dentro de estas vicisitudes es que yo adquiera mi pensión de invalidez por riesgo laboral que me lo da el privado, seguir cotizando para el público y compartir pensión pública y pensión privada y tener dos pensiones. Eso sí puede ocurrir. Pero, doctor Moisés Agudelo, también una pregunta ya en este caso desde el municipio de Tuluá, en el departamento del Valle del Cauca. Doctor Moisés Agudelo Ayala, ¿cuáles son las ventajas de estar en el fondo público y en el fondo privado? Mire, no es del todo malo estar en un público o en un privado. Yo tengo, por ejemplo, la siguiente explicación. En un fondo privado, al llegar, por ejemplo, a los 62 años hombres, 50 mujeres, mi concepto es que una persona que tenga 1.150 semanas, es decir, menos semanas que las que se requieren para pensionarse en el fondo público, llegado a esa edad, es muy probable que me pensione. En este caso, el gobierno nacional, es decir, el Estado o de fondos públicos, se le da un traslado, un auxilio a esa persona que no tiene el fondo suficiente, pero en el fondo privado, con 1.150 semanas y con la edad mínima, que son 62 hombres, 57 mujeres, se puede pensionar. Por ejemplo, esa es una ventaja que no la tiene el fondo público. Allí se exigen 1.300 semanas. Y en segundo lugar, otro ejemplo que yo pongo que puede ser ventajoso en el privado es que al momento de yo retirarme, si yo cotizo, por ejemplo, llego a los 70 años y tengo cotizadas 500 semanas y estoy en el fondo público, con toda seguridad que la devolución que me van a hacer de dinero es con base a los aportes que hice, que seguramente van a ser muy poquitos. Mientras que en el fondo privado me van a devolver la plática conforme al ahorro que yo tengo. Es decir, si yo llego a tener 70 millones de pesos, no alcanzo a pensionarme, ni por edad ni por nada, a mí me devuelven esos 70 millones de pesos, lo que no ocurre en el fondo público. Entonces ahí pongo dos ejemplos de algunas ventajas, pero a grosso modo, a nivel del disfrute de la pensión de vejez en el sector público, me parece que es mucho de lejos, mucho más beneficioso estar en el público que en el privado, en personas que tengan bajos ingresos. Yo lo que pensaría es que las personas que están afiliados a los fondos de pensiones hagan un estudio muy serio acompañado de un abogado que sea laboralista, esto es, que sea especializado en derecho laboral, para que ese abogado, con el conocimiento que tenga, pueda perfectamente calcularle y a llevarlo a tomar una buena decisión, o quedarse en el privado o quedarse en el público, o trasladarse del público al privado o del privado al público. Pero en el gran contexto, en el aspecto pensional, yo pensaría que para la clase media baja más bien, que gana menos de 5 o 6 salarios mínimos, yo le recomendaría obviamente el sistema público. Doctor Moisés Agudelo, otra pregunta que llega también desde Tuluá. ¿Se requiere la asesoría de un abogado para cumplir con ese traslado? Yo creo que no. Para cumplir con el traslado no hay necesidad de la asesoría, pero para tomar la decisión
De trasladarse sí debe tener asesoría de un abogado, me explico. Si se va a trasladar, simplemente va al fondo privado o va al fondo público y dice yo deseo trasladarme, presenta la desafiliación acá, la afiliación a este lugar, y una vez presente la afiliación y aprueba la desafiliación de donde estaba antes, pues obviamente va a quedar afiliado a esta última donde hizo la afiliación, llena un formulario y no requiere presencia de abogado. Pero si lo que motiva a llevar a esa determinación es el traslado, ¿qué lo motiva? ¿Ese qué? El por qué debe estar acompañado de un abogado laboralista. Bueno, doctor Moisés Agudelo, preguntas de todos los televidentes a través de la campana. Dice, doctor Moisés Agudelo Ayala, entonces, para trasladarse de un fondo privado a Colpensiones, ¿qué se tiene que hacer concretamente? No, simplemente es solicitarle a la entidad, al fondo privado, presentarle su deseo de no continuar afiliado, que le apruebe la desafiliación, y simultáneamente en Colpensiones radicar en el fondo público, si Colpensiones no hay más, en ese fondo público registrar o radicar su solicitud de afiliación, la cual estará supeditada a que el fondo privado se le apruebe. Seguramente si le faltan menos de 10 años, hombres o mujeres, no se la van a aprobar. Insista entonces por vía de tutela que le aprueben la desafiliación, es decir, que se le anule la afiliación a ese fondo privado, argumentando por qué razones. De continuar allí, la pensión que a él le darían eventualmente estaría por debajo de las expectativas que él tenía, y además acreditarle al juez no solamente eso, acreditarle además de que él no fue bien informado de esa afiliación en el momento en que a él digámoslo así, lo sedujeron a afiliarse, y que en consecuencia por esas razones es que él ruega que se anule la afiliación del privado al fondo público. Bueno, doctor Moisés Agudelo, más preguntas que llegan desde el municipio de Buga, en el centro del departamento del Valle del Cauca. Doctor, ese traslado, ¿cuánto tiempo debe de tardar? El traslado generalmente dura un promedio, a ellos se les establecen unos marcos temporales, no debe pasar de 40 días. Eso es poco más o menos el tiempo, exactamente el cálculo, la memoria de pronto me va a engañar, no manejo esos términos tan precisos, pero lo que puedo decir es que hay unos marcos temporales que son muy reducidos, no pasan de 3 meses, y en ese marco temporal tienen que responderle a la persona. Aquí lo que le debe interesar realmente a la persona que está afiliada a un fondo donde vea que su pensión no le va a llenar sus expectativas, es simplemente tomar la decisión, no importa cuánto dure, que lo haga. Inclusive los que están pensionados, no importa cuánto dure, que lo hagan, pero probablemente puede tardar más. Estoy hablando si en sede administrativa, esto es, que si las instancias administrativas operan, que si no operan por vía de acción constitucional, operan, pero que si ni la una ni la otra funcionan, porque puede que un juez de tutela diga esta jurisdicción nuestra es residual, es decir, quedan todavía otras alternativas, tocará que ir a una jurisdicción ordinaria. Y la jurisdicción ordinaria laboral generalmente demora 2 años. 2 años demora más o menos un proceso allá. Muy bien, es el doctor Moisés Agudelo Ayala, a las 9 de la noche, 21 minutos. Estos nuevos mensajes, ya regresamos en la campana. La S, Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá, empresa social del Estado, presta servicios de salud especializados en pediatría, medicina interna, ginecobstetricia, cirugía general, ortopedia y traumatología de mediana y alta complejidad, y unidad de cuidados intensivos adultos a los habitantes de la ciudad de Tuluá y su área de influencia, con atención 24 horas en el servicio de urgencias y de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde en consulta externa. Para mayor información, www.hospitaltomasuribe.gov.co. Queremos cuidarte, que te quedes en casa y que no te falte nada. Por eso, todos los que trabajamos en el agro y en la industria seguimos laborando fuerte, con todos los protocolos de seguridad para que en estos tiempos difíciles tus días sean más dulces, para que tengas defensas más fuertes y estés lleno de energía para seguir afrontando la vida. En Panela El Trébol
queremos decirte que juntos vamos a coronar. Por ahora, solo quédate en casa. Panela El Trébol. Ponle mucha panela a tus días. Muchas gracias, doctor Moisés Agudelo Ayala. Oiga, doctor Moisés, ese tema del traslado de pensiones, oiga, eso despierta un entusiasmo entre toda la gente, ¿verdad? No, es buenísimo y que aprovechen, pues, es decir, la idea de este programa es exclusivamente académico. El espacio que hacemos los lunes o los miércoles, cuando es festivo lunes, lo hacemos el miércoles, es estrictamente académico. Y pues tratamos de llegar a estos temas a la comunidad desde el ángulo de mi preparación académica, de mi formación académica como especialista en Derecho Laboral, en la externado, como especialista en Derecho Administrativo en la Universidad Libre o como procesalista en Civil de la Universidad Externado de Colombia. Estos temas me encantan, me fascinan, inclusive me gusta tanto que lo hago en la radio, en la ¿cómo se llama? En la cariñosa RCN, en Radio Tuluá. En Radio Tuluá y en PSC Televisión. Así es. En cada mañana, me encanta, y doy clases en la universidad. Es decir, que es fascinante el tema. Y me gustó hoy porque es que de esto se trata. Ojalá todos pudieran llamar. Contigo se enlazaron un poco de televidentes. Sí. Y también lo pueden hacer con mi teléfono, 310-505-79. Ya vamos a acabar, pero para la próxima oportunidad, 310-505-79. Formula las preguntas como lo han formulado con tu teléfono. Y allí vamos viendo las preguntas y las vamos resolviendo. Lo que estaré en capacidad de responder, lo responderé. Y lo que desconozca con toda honestidad, les diré, no sé. Lo investigaré, lo aprenderé. Y nuevamente traeremos la respuesta acá. Muy bien, doctor Moisés Agudelo Ayala. Bueno, el otro tema, venta de nuda propiedad, que está en el Código Civil colombiano. Sí. Sí, señor. La venta de nuda propiedad es una figura maravillosamente notarial, porque se trata de ahorrarle el camino y zanjar de una vez por todas cantidad de conflictos que surgen post-mortem. Es decir, que una persona en vida perfectamente le puede a uno de sus hijos, si tiene un único hijo, generalmente se da con un hijo nomás, o varios hijos, eventualmente, es venderle mi propiedad a ese hijo y decirle a mi hijo, le vendo mi propiedad. Eso se llama la venta de nuda propiedad. En mi concepto, el valor es simbólico. Sé que Supernotariado maneja la tesis de que el valor de la nuda propiedad tiene que ser el valor mínimo catastral. No estoy de acuerdo con esto porque hay un vacío jurídico allá en el Estatuto de Notariado en cuanto a las tarifas notariales. Pero si acudimos a las tarifas que se aplican en las tarifas registrales, es decir, las que sirven de base para registrar el documento, en registro se toma como base y se dice que es un acto sin cuantía. Luego, como allá es un acto sin cuantía, en las tarifas notariales no tienen esa tarifa y tienen un vacío, yo creo que aquí también tiene que ser un acto sin cuantía y tiene que serlo, porque al vender la nuda propiedad estoy vendiendo un derecho que es inmaterial, no es algo físico. Entonces, como es un derecho inmaterial, es la nuda propiedad que solamente se materializa cuando el papá fallece. Y es una muy buena figura, una figura sana, una figura salomónica, que le permite a un viejito, a un enfermo o a un padre enfermo, a cualquier persona en las circunstancias en que esté, venderle a su hijo y no caer en riesgo de quedar en la calle. Me disculpan de pronto allí si hay alguna cacofonía o hay alguna redundancia o repetición, pero a veces lo que hacemos es, quiero decir en otras palabras, no venderle a mi hijo sin la incertidumbre de que él mañana venda o hipoteque o me eche a la calle. Entonces yo le digo al notario, vea, le voy a vender a mi hijo la nuda propiedad. Mejor dicho, en otras palabras, le vendo la propiedad, pero yo me reservo, esto sí es jurídico, me reservo el derecho de uso, de usufructo y habitación. Quiere decir que puedo vivir en esa casa, quiere decir que la puedo alquilar o quiere decir que la puedo explotar. Y que mi hijo más adelante no me venga a decir simplemente váyase de acá. A veces los litigantes confundimos el usufructo como algo genérico. No, allí no hay nada genérico. La figura de los tres matices de la propiedad son tres: el uso, usufructo y la habitación. Confundir el usufructo como entenderlo todo junto, no. Y va donde el notario le decimos, notario, y mi cliente se reserva el derecho de usufructo, es decir, el derecho a recibir los dividendos de la propiedad. Yo preferiría que le coloquen los tres atributos de la propiedad, que son uso, utilizarla para lo que él quiera, usufructuarla, es decir, arrendarla,
y vivir en ella. Es decir, que puedo decirle a una persona que vive allí en un comodato, la puedo alquilar o puedo vivir. Los tres atributos de la propiedad, conjuguémoslos allí. No digamos que vamos a dar únicamente el usufructo, porque eso sería como decirle, y me reservo el derecho de uso, o me reservo el derecho de habitación. Es mejor que seamos claros, los tres atributos, establezcámoslos. Eso significa vender la nueva propiedad y reservarnos el derecho de uso o usufructo de habitación. Doctor Moisés Agudelo Ayala, pregunta de los televidentes, dice, es decir, doctor Moisés Agudelo Ayala, la nueva propiedad consiste en la titularidad de un bien, pero esto no implica la posesión o el disfrute de él. Sí, correcto. Digámoslo así en mejores palabras, la persona que nos está escribiendo allí debe tener alguna formación académica. Es verdad, la titularidad del bien, pero privado del goce del bien. Entonces, cuando hablamos de que se pierde el goce de ese bien, que son las tres maneras del goce del bien, son tres maneras que ya lo dijimos, el uso, usufructo de habitación. En esas palabras podríamos reducir el significado de lo que he tratado de explicar en esta figura de la venta de nueva propiedad y el derecho a reservarse el disfrute de la misma. Doctor Moisés Agudelo, pregunta de los televidentes, pregunta que llega desde Andalucía. Doctor, entonces, ¿cuál es la diferencia entre nuda propiedad y usufructo? La diferencia entre nuda propiedad es que se le entrega la titularidad a una persona, es decir, la expectativa de ser dueño de una propiedad sometida a la condición de que la persona que le está transfiriendo la titularidad se reserva el disfrute de lo que vende y únicamente desaparece ese disfrute de lo que tiene cuando la otra persona fallece. Eso es la nuda propiedad. Y esa es la diferencia que hay entre la nuda propiedad y el disfrute. En la nuda propiedad hay una expectativa de yo ser dueño. Aún yo soy el nudatario, no soy dueño. Tengo la expectativa del que me vendió a mí y se reservó el derecho de usufructo de habitación, fallezca. Hay una expectativa que se consolida tal vez al año, 2 años o muchos años después. Es decir, doctor, ¿en qué momento se da la extinción de la nueva propiedad? Generalmente está condicionada en la misma escritura que coloca y se extinguirá el uso, usufructo de habitación a favor del nudatario, es decir, a favor de la persona que tiene la nueva propiedad al momento en que fallezca quien transfirió el dominio o la titularidad. Generalmente está condicionada, y yo la recomiendo de esa manera, está condicionada cuando la otra persona fallece. Y yo le digo a mis clientes cuando le diga, haga esa figura. Hay otra figura que es el fideicomiso, ¿no? Pero yo preferiblemente, aunque es muy apropiada el fideicomiso, pero hoy en día hay mucha incertidumbre, aunque hoy es pacífico que la venta, la propiedad fiduciaria es inembargable, aún ya es pacífico para la jurisprudencia, prefiero acudir a la venta de nueva propiedad. Pues bien, doctor Moisés Agudelo Ayala, muchos temas de la venta de la nueva propiedad y también la acción de nulidad o el traslado de pensiones, temas que reiteramos, lo trata usted de manera permanente en los programas de radio, los programas de televisión, pero también que los atiende en su despacho, en el Centro Comercial del Parque, calle 27, carrera 27, en el municipio de Tuluá. Sí, claro, son temas que ofrecemos y yo le insisto a los clientes, a mis amigos, a las personas que van, los clientes son mis amigos, a veces sienten cierta duda porque generalmente yo tengo un apoyo en mi oficina de 5 abogados, entonces, y son abogados que son ya abogados graduados. Tengo personas de la Universidad del Cauca, de la Universidad San Buenaventura, de la Universidad Central, y ellos me colaboran, y a Yamilet, mi amada esposa, quien es la coordinadora de la oficina y es contadora pública, y ella también estudiante de Derecho, ella nos colabora a nosotros en la oficina y generalmente esas personas dicen que por qué tantas personas, es la mejor manera de poderle rendir a las personas. Pero siempre le digo a la gente, yo planteo las demandas, yo voy a las audiencias y solamente cuando el cliente me autoriza y me dice el caso yo lo quiero terminar ya, no me aplace la audiencia y yo autorizo que uno de sus abogados me represente, lo hago. De lo contrario, yo soy fiel y leal con mis clientes, procuro representarlos personalmente y asumo los casos única y exclusivamente en los que yo soy especializado. Llevo casos laborales porque soy especializado y tengo la capacidad de decirle al cliente hasta dónde lo arriesgo una demanda. Los abogados todos
tenemos que hacer un análisis presupuestal de expectativas de hasta dónde podemos llegar exitosamente en la demanda. Si a mí me busca un señor y me dice, lléveme una demanda de pensión de sobrevivientes, y la persona no me acredita que convivió 5 años, pero desde mi conocimiento de derecho laboral, yo sé que la persona convivió 5 años, que es demostrable, que tengo testigos, que tengo muchas pruebas, me arriesgo a llevar la demanda creyendo que va a ganar. Pero aún así, si pierdo, honro la justicia, porque creemos que los que no saben son los jueces, no. Los abogados también nos equivocamos. Y honro la justicia aceptando la majestad de la justicia. Peleo, obviamente, hasta donde pueda. Presento el recurso de apelación, el recurso de reposición, presento el recurso de nulidad, lo que sea necesario, siempre y cuando creo que pueda pelear. Si veo que es incesanto, no. Y ofrezco mis servicios en derecho administrativo porque soy especialista en derecho administrativo. Trabajé como asesor jurídico, abogado jefe del Departamento Jurídico de la Alcaldía de Tuluá durante 5 años. Tengo la experiencia en Derecho Administrativo, la especialización en Derecho Administrativo y también trabajo en asuntos notariales, divorcios, segregaciones, venta del bien de menor de edad, bien del incapaz, sucesiones, todos esos asuntos, porque hice posgrado en Derecho Notarial en la Universidad de Externado y tengo la experiencia de haber sido notario 15 años. Y trabajo en los temas procesales que son inherentes al ejercicio de toda la parte sustancial porque soy especialista en Derecho Procesal Civil. Todos estos temas de la Universidad Externado de Colombia, todos estos temas los atiendo en mi oficina de abogados en el Centro Comercial del Parque, oficina 407, teléfono 224-6939, celular 310-505-1279, correo electrónico myabogados@hotmail.com. Soy actualmente también profesor de la Universidad Central del Valle, estoy feliz. Fui docente durante muchos años en la UCEBA, me retiré un tiempo y nuevamente me reincorporaron otra vez a dar clases y ahí estoy dando clases y estoy muy contento. Oiga, doctor, llegan preguntas de los televidentes. ¿Se puede embargar la nuda propiedad de una vivienda en usufructo? Es una pregunta que llega desde el municipio de Bucaramanga. Me cogen fuera de base, que creería, los abogados no somos una enciclopedia, pero acudo a la experiencia, creería que la nuda propiedad es inembargable. Lo que se puede embargar es el derecho de uso, usufructo de habitación, es decir, el uso, usufructo de habitación es embargable. La nuda propiedad no es embargable porque es una expectativa, pero el usufructo, si me explico, si una persona se ha reservado el usufructo, esto es que tiene alquilada esa propiedad, puedo alquilar ese usufructo para decirle al arrendatario que ponga sus dineros a favor de la persona que ha adelantado la acción de embargo. Pues doctor Moisés Agudelo, muchísimas gracias de verdad por tratar estos importantes temas que no solamente son para el departamento del Valle del Cauca, sino a nivel nacional. Y sabe que me place que lleguen preguntas de toda parte de Colombia y del Valle. No, feliz porque hasta de Medellín, imagínese. La gente hace estas preguntas y le dan dinamismo al programa y de eso se trata. Yo no soy, trato de ser un académico, de ser un jurista, me encanta leer, me encanta el derecho. Y estos programas los hacemos con el propósito simplemente que la comunidad se entere de temas culturales, jurídicos. Doctor, muchas gracias. A ustedes, muy amables. Pues televidentes, muchísimas gracias por estar en la campana. El doctor Moisés Agudelo Ayala, nuestro panelista permanente. Este jueves, si el señor no dispone de algo más, estará el alcalde del municipio de Tuluá, John Jairo Gómez Aguirre. A usted muchísimas gracias por estar en la campana. Y recordemos que el que no está aquí es porque no suena. ¡Feliz noche!